Muy bienvenidos a la lección número 7, el repaso de la lección de la escuela sabática que para esta semana se titula Instruyendo a los discípulos, parte 1. Esto significa que la próxima semana vamos a estudiar la parte número 2. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34, y dice de la siguiente manera. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es prácticamente el versículo central de esta semana, lo que involucra el costo de seguir a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos una idea distorsionada de lo que significa ser discípulo de Cristo. A veces consideramos de que cuando nosotros aceptamos al Señor, las cosas van a salir de la mejor manera todo el tiempo, porque el Señor está sentado en su trono, porque Él ha sido entronizado, porque Él ya ganó la victoria por nosotros, y pensamos de que todo va a salir color de rosa, como dicen. Pero el Señor Jesucristo dejó bien en claro que si alguno quiere ser su discípulo, se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Este es prácticamente el costo del discipulado. Muy bien, este versículo lo vamos a estudiar más detenidamente en la lección más adelante. La lección del día domingo se titula Viendo claramente. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 30. Vamos a ver cómo este milagro aplica para nosotros hoy en día. Marcos 8, versículos 22 al 30, dice lo siguiente. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro les dijo, tú eres el Cristo. Muy bien, al versículo 30 dice, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Este milagro es el único que se registra en los evangelios de una sanación en dos etapas, lo que hizo el Señor Jesucristo con este ciego. Debemos de notar de que la gente le pidió a Jesucristo que tocara al ciego para que pudiese ser sanado. Pero dice que él lo sacó de la aldea, escupió en sus ojos y luego lo tocó y le preguntó si miraba algo. Y el hombre le respondió de que miraba a los hombres como árboles, pero miraba que andaban. Dice la escritura que lo volvió a tocar y entonces el ciego miró claramente. ¿Por qué esta sanación en dos etapas? Bueno, en primer lugar nosotros podemos rescatar de esta sanación que para que nosotros podamos tener una visión espiritual completa, necesitamos el toque personal de Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis en el mensaje de la Odisea dice que nosotros somos ciegos, pobres, desventurados y desnudos, que debemos de pedirle el colirio para que podamos untar en nuestros ojos para que podamos ver claramente. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es muy importante reconocer de que solamente por medio del toque sanador de Cristo nosotros podemos tener una visión espiritual. Es decir, muchas veces nosotros estamos espiritualmente ciegos, tenemos la vista física, podemos ver físicamente, pero espiritualmente estamos ciegos, no vemos. Nos pasa como muchas veces el siervo de Eliseo,
que Eliseo oró para que el Señor le abriese la visión espiritual y mirara de una forma más clara cómo estaba él rodeado por seres espirituales que lo protegían en un momento de peligro. Y muchas veces nosotros no vemos espiritualmente, estamos ciegos. Y el Señor Jesucristo dijo de que en una de las sanaciones de los ciegos, Él dijo que para esto había venido, para dar vista a los ciegos y para que los que veían fuesen enceguecidos. Y entonces los escribas y los fariseos le preguntaron, Señor, entonces quiere decir que nosotros somos ciegos. Nosotros no estamos ciegos. Y el Señor les dijo, por cuanto vosotros decís que no sois ciegos, vuestro pecado permanece. Y en esta ocasión, uno de los puntos muy importantes que podemos recalcar de esta historia es que cuando el Señor Jesucristo escupió en los ojos del ciego y lo tocó, dice que el ciego vio parcialmente, pero no miraba claramente. Miraba a los hombres como árboles y que miraba que andaban. Muchas veces nosotros a las multitudes, ¿cómo las vemos? Vemos a las personas realmente en el contexto claro como hijos de Dios. A veces a las personas se les mira como árboles. A veces pasamos viendo multitudes que pasan de un lugar a otro y miramos que son un mar de gente. Y muchas veces, en el peor de los casos, se mira o se trata a la gente como si no fuesen seres humanos. Tal vez se miran o se tratan con desprecio, con menosprecio, como si fuesen muchas veces animales. Se les habla drásticamente, se les insulta, se les maltrata, se les mira de una forma que no es la forma apropiada dentro del contexto visual espiritual que Cristo quiere que nosotros realmente veamos. Es decir, cada persona es creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Y esa debe de ser la verdadera visión clara espiritual que cada uno de nosotros debemos de tener. Cuando el Señor le tocó nuevamente, el ciego pudo ver claramente. Ahora, esto es muy importante recalcarlo en el contexto de lo que seguidamente anuncia el texto que nosotros acabamos de leer. El Señor les hizo una pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El maestro hizo una pregunta muy interesante, que quién decía la gente que era él. Y entonces empezaron a dar muchas respuestas. Unos dicen que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Y de esa manera el Señor podía darles una lección a los discípulos que con su venida a este mundo, la gente que había salido de una ceguera espiritual ahora tenían una visión empañada de la realidad con respecto al Señor Jesucristo, porque lo miraban como uno de los profetas, es decir, la gente reconocía que Jesús o era Elías o Juan el Bautista o Jeremías o Isaías, aunque estaban totalmente equivocados, pero tenían una visión parcial. Y solamente por medio del toque de Cristo, ellos podrían tener una visión clara de la realidad. Y eso fue lo que Él les preguntó a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él mandó que no lo dijesen a nadie. Y de esta manera, el Señor vino para que nosotros podamos tener esa claridad espiritual, y muchas veces el Señor tiene que obrar el milagro de la recuperación de la visión espiritual por etapas. La multitud tenía una visión distorsionada, pero solamente con el toque de Cristo ellos podrían tener una visión más clara de la realidad espiritual. Muy bien. El costo del discipulado. Vamos a la lección del día lunes. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 38. Hay muchas lecciones que rescatar de estos textos, pero vamos a enumerar las más resaltantes del estudio de esta semana. San Marcos 8, 31 al 38 dice:
Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando el Señor Jesucristo les hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Pedro fue el que respondió inmediatamente: tú no eres ni Elías, ni Juan el Bautista, ni Jeremías. Nosotros creemos, yo creo, le dijo Pedro, que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces en otros evangelios el Señor felicitó a Pedro y le dijo: muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado carne alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Pero cuando Él les reveló, cuando ellos tuvieron una visión clara de quién era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Él les habló claramente de que sí, Él era el Mesías, pero que iba directamente a la cruz. Y esto estaba en contraste con las ideas terrenales y ambiciosas que tanto los israelitas como los judíos, inclusive los discípulos, tenían del Mesías. Ellos pensaban de que el Mesías vendría a sentarse en el trono de David, que iba a echar a los romanos y que iba a establecer a Israel como una nación poderosa sobre el mundo entero. Pero el Señor Jesucristo les habló claramente y les dijo que les era necesario padecer mucho por los ancianos y por los dirigentes del pueblo, por los escribas, por los fariseos, que lo iban a entregar a un vituperio y que iba a morir, pero que resucitaría al 3er día. Y esto pues como que no cuadró en la mente de los discípulos con las ideas que ellos tenían de lo que el Mesías vendría a ser. Y todos los judíos, inclusive hasta el día de hoy, están esperando a un Mesías que venga a reinar con poder y con gloria y que establezca el reino de la nación de Israel. Y fue por esta razón de que lo rechazaron. Pero el Señor les dijo: no se confundan, no se equivoquen. Si bien es cierto, yo soy el Hijo de Dios, dijo, yo soy el Mesías, pero me es necesario padecer, sufrir y morir en manos de los dirigentes, pero resucitaré al 3er día, dijo el Señor. Y bueno, Pedro lo tomó aparte y le dijo: Señor, de ninguna manera te acontezca esto. Y él, pues movido por un sentimentalismo enfermizo, en un momento él estaba declarando de que era el Mesías, el Hijo de Dios, y cuando el Señor les declaró su misión en esta tierra de venir a padecer y a morir por los pecados del mundo entero, que él venía a establecer un reino espiritual, no un reino material, no un reino terrenal, entonces Pedro le dijo: no, ten compasión de ti mismo, apiádate de ti mismo, de ninguna manera te acontezca esto. Y dice que él, viendo a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Él dejó de ver claramente
puso su mirada en las cosas terrenales y entonces lo que el Señor estaba diciendo no cuadraba con sus ambiciones terrenales, con las conveniencias temporales de este mundo. Y entonces, basado en un sentimentalismo enfermizo, cuando Él le dice, ten compasión de ti mismo, Él no estaba tan interesado prácticamente en escuchar claramente la palabra del Señor, sino que ahora Él estaba queriendo interponer su sentimentalismo, que posiblemente tenía buenas intenciones en que el Señor no sufriera, que no padeciera, pero el Señor tuvo que reprenderlo de una forma directa y clara, llamándole, apártate de delante de mí, Satanás. Es decir, ese pensamiento de Pedro había sido inspirado y había sido impresionado por el mismo Satanás. Y aunque el Señor se dirigió a Pedro con esta reprensión tremenda, entendemos en el contexto bíblico que el Señor estaba reprendiendo al inspirador de ese pensamiento, es decir, a Satanás mismo. En ningún momento el Señor llamó a Pedro Satanás, sino que reprendió a Pedro, pero luego reprende directamente a Satanás, que no se interponga entre su discípulo y él, para que Pedro de igual manera pudiera ver las cosas de arriba y no se enfocara en las cosas terrenales, en las cosas temporales. Y es ahí donde el Señor le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí vienen los puntos. Número 1, niéguese a sí mismo. Este es el costo del discipulado. Es decir, a veces nosotros podemos ser simpatizantes de Cristo, podemos ser cristianos nominales, pero el verdadero costo del discipulado, el verdadero costo de seguir a Jesús, no es una corona de gloria cuando nosotros aceptamos a Cristo. Eso viene después. Eso viene en el reino venidero. Pero en este mundo el Señor nos enseñó por su palabra, por precepto y por ejemplo, que tenemos que primeramente negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. ¿Por qué razón? Bueno, porque al igual que los discípulos, a veces nosotros nos acercamos a Jesús porque necesitamos sanidad física, porque necesitamos trabajo, porque necesitamos que nos vaya bien, porque necesitamos que nos ayude con esto y con lo otro. Pero prácticamente buscamos al Señor solamente por conveniencias terrenales, por conveniencias físicas, por conveniencias temporales. Pero el verdadero costo del discipulado es negarse a uno mismo, es decir, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, lo que mis propias ideas, mis propios sentimientos, mis propias emociones, todo tiene que ser negado. Todo lo que a mí me gusta, todo lo que yo quiero, debo de negármelo. Eso significa negarse a uno mismo, porque lo que yo quiero está en contraposición con lo que Dios quiere. Y es ahí donde el yo resalta muchas veces en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso de que Dios dice que debemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque el Señor no obliga a nadie. De hecho, en el llamado a seguir a Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor no dice, vengan y hagan esto. No, Él no obliga a nadie. Él dice, si alguno quiere, la puerta está abierta. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, libremente, tiene que negarse a sí mismo. Es decir, tenemos que negarnos todas las cosas que queremos, que anhelamos, que nos gusta, que van en contra de la voluntad de Dios. Y ese es el número 1. Número 2, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es decir, después de que nos negamos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz. ¿Qué significa la cruz? Bueno, la cruz representa sacrificio, representa vergüenza, representa sufrimiento, representa desnudez, representa oprobio, representa tortura, debemos de tomar la cruz como Cristo la tomó, por amor a nosotros.
Tomar la cruz representa sacrificarnos a nosotros mismos. Y es aquí donde dice el apóstol San Pablo: estoy juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz es la que debemos de tomar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, y entonces, y solamente entonces, podemos seguir en las pisadas de Jesús. Son tres cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos de seguir en las pisadas de Cristo, debemos de seguirlo como Moisés, como viendo al invisible. Muy bien, la lección del día martes se titula La montaña y la multitud. Vamos a leer el libro de Marcos capítulo 9, versículo del 1 al 13. Dice lo siguiente: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y a sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendría primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y aquí vemos este relato bíblico de la transfiguración de Cristo. El Señor dijo de que algunos de los que estaban ahí presentes no iban a morir sin antes ver al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Y dice que los llevó a un monte aparte, y ahí se transfiguró de modo de que sus vestidos se volvieron blancos, tan blancos como la nieve, de un modo que ningún blanqueador puede blanquearlos de tan blancos que eran. Y recalca, el escritor recalca eso. Luego dice que vieron a Elías y a Moisés que hablaban con el Señor Jesús, y de repente una nube los cubrió y les hizo sombra y les dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Entre todas las lecciones que nosotros podemos aprender de este relato bíblico, vemos de que en esta escena el Señor se les muestra a sus discípulos lo que Él les había anunciado anteriormente, que lo iban a ver viniendo en gloria. Y Él se glorificó, se transfiguró. Y por eso es que apareció Moisés y apareció Elías hablando con Él. ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, porque Elías representa a todos los que recibirán el reino sin conocer la muerte. Recordemos de que la Escritura dice que cuando el Señor Jesús venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa será la primera resurrección. Y nosotros, dice Pablo, él tenía la esperanza de estar vivo cuando el Señor Jesucristo viniese. Los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, en la segunda venida de Cristo, cuando venga en gloria y majestad, en la gloria de su Padre, en su misma gloria y en la gloria de todos los santos ángeles, los que queden vivos en ese momento recibirán al Señor sin conocer la muerte. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es por eso de que apareció Elías
en representación de todos los que van a recibir el reino sin conocer la muerte. Recordemos de que Elías fue llevado en un carro de fuego sin conocer la muerte. Y Moisés, dice la Escritura, que murió y que fue sepultado y que su sepultura ninguno la conoce hasta el día de hoy. Pero luego vemos en el libro de Judas de que Miguel contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Y ahí nosotros entendemos en el contexto bíblico y el espíritu de profecía clara de que Moisés fue resucitado por el Señor y él fue llevado al cielo y ahora él está gozando en las mansiones celestiales, Moisés y Elías, y de esa manera ellos dos aparecieron con el Señor se glorificó, se transfiguró, la voz del Padre le dice a sus discípulos: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y quisiera recalcar estas palabras de nuestro Padre Celestial. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros debemos de poner oído a lo que nuestro Señor Jesucristo dice a través de su palabra. No debemos de escuchar teorías humanas, no debemos de escuchar teorías de maestros o de inclusive teólogos o de estudiosos. Debemos de escuchar las palabras de Jesús. El Padre nos dijo: escuchen a los dirigentes, escuchen a los teólogos, escuchen. Bueno, si los dirigentes y los teólogos hablan de acuerdo a un escrito está, así dice el Señor, bienaventurados sean. Pero si no, nosotros debemos de escudriñar cada palabra que escuchamos, y si no hablan conforme a un escrito está, es porque no les ha amanecido a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este es mi Hijo amado, a él escuchad. Debemos de escuchar las palabras de nuestro Señor. Y entonces, cuando sucedió esto, Pedro dice que empezó a decir: Señor, hacemos 3 cabañas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, porque, bueno, parece que el reino se va a establecer. Y el Señor les explica nuevamente de que no dijesen a nadie estas cosas, sino hasta que Él haya resucitado de los muertos. Por segunda vez les anuncia su muerte y su resurrección, pero ellos no entendían y se preguntaban: ¿qué significa esto de resucitar de los muertos? No entendían de que el Señor tenía que padecer, que tenía que sufrir y tenía que morir. Pero el Señor les estaba dando una sanación de la visión espiritual en proceso, poco a poco, pero aún así ellos todavía no podían ver claramente. Muy bien. ¿Quién es el más grande? La lección del día miércoles. Vamos a leer en el libro de Marcos 9, 30 al 41. Veamos acá. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Tercer anuncio de la muerte de Cristo. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como a este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí,
Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y si tu mano derecha te fuera ocasión, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Muy bien, déjeme nomás corroborar. Sí, la persona sana en el infierno. Ok, aquí tomé los textos del día jueves de una sola vez y los vamos a comentar para resumir la lección de esta semana. Muy bien, el Señor Jesucristo les anuncia por tercera vez que Él va a morir, que tiene que padecer mucho, y los discípulos dicen que no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Pero luego, después de escuchar por tercera vez el anuncio del padecimiento de Cristo, de sus sufrimientos y de lo que Él va a pasar y que tendría que morir, los discípulos, ignorando, no entendiendo lo que el Señor les decía, empezaron a disputar entre ellos quién sería el mayor en el reino de Cristo. Y unos decían, no, pues yo voy a ser el ministro de justicia, yo el tesorero, el ministro del tesoro, yo el ministro de salud. Y empezaron a disputar posiciones de poder, de grandeza, que quién sería el mayor en el reino de Cristo. Inclusive la mamá de dos de ellos le pidió al Señor que pusiese a uno a su derecha y el otro a su izquierda en el reino que él iba a establecer. Y el Señor le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Podemos, dijeron ellos. ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Podemos. Y a la verdad ellos no sabían de que el Señor se estaba refiriendo a la copa de la ignominia y al bautismo de sangre con el cual él sería bautizado en la cruz del Calvario. A la verdad ellos después iban a beber de esa copa y a ser bautizados con el bautismo de sangre y de sufrimiento, porque iban a ser mártires por causa del Evangelio de Cristo, pero en ese momento ellos no entendían lo que estaban diciendo. Y de esa manera ellos estaban disputando en medio del tercer anuncio de los padecimientos de Cristo, ¿quién sería el mayor? Y cuando llegaron a cierto lugar, el Señor les preguntó, ¿qué discutíais por el camino? Los reyes de la tierra se enseñorean en sus reinados, de sus súbditos. Y el que es grande se le sirve como una persona importante. Los servidores, los pequeños, se esfuerzan por servir a los que son importantes y poderosos. Pero en mi reino no será así, dijo el Señor. El que quiere ser el mayor entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Y dice la Escritura de que en otros evangelios que llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, si no os volvéis como este niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?, preguntó el Señor, y llamó a un niño y les dijo, este es el mayor en el reino de los cielos. Porque en el corazón egoísta de los discípulos y de nosotros como seres humanos egoístas que somos, orgullosos, altaneros, siempre andamos peleando por tener el mejor lugar, por tener las mejores posesiones, por ser el más sobresaliente, por ser el más reconocido, porque nos digan fulano, don fulano o doña fulana, por ser respetados y honrados. Pero el Señor dice que en su reino las cosas no son como en la tierra. El primero tiene que ser el último y el mayor tiene que ser el servidor de todos. El que quiera ser el primero
tiene que ser el servidor de todos. Y es aquí donde el Señor puso como ejemplo a un niño, porque un niño es inocente, un niño es humilde, un niño es dependiente, un niño no es orgulloso, no es altanero. Si se le regaña en un momento, en el mismo momento ya está jugando y no guarda rencor. Esa es la pureza de la sencillez de un niño. Y es por eso de que el Señor puso como ejemplo que el que no se vuelva como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, porque solamente los niños de corazón humildes y dependientes de su Padre Celestial podrán ver el reino de Dios en plenitud. Luego, el Señor dice que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de él y del Evangelio, la salvará. Y el Señor pone bien en claro que si nuestra mano, que si nuestro pie, que si nuestro ojo no son ocasión de caer, que lo saquemos de nosotros, porque es mejor entrar en el reino mancos, sin una mano, sin un pie o sin un ojo, que todo nuestro cuerpo sea echado en el infierno. Y en algunas ocasiones donde por cuestiones médicas los médicos tienen que amputar ya sea un piecito o ya sea una mano o ya sea la parte de un miembro de nuestro cuerpo para preservar la vida, ¿cuánto más importante no sería cortar todo aquello que nos lleve al pecado y a la desobediencia y por consiguiente nos lleve a la perdición eterna? Porque dice el Señor en su palabra: ¿de qué aprovecha de que el hombre ganare el mundo entero y toda su gloria, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Si el Señor Jesucristo ya dio su vida entera por cada uno de nosotros, ¿cómo es entonces que nosotros desperdiciaremos o menospreciaremos una salvación tan grande? Procuraos, dice el Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque el Señor ya pagó por nuestra salvación, pero el Señor no ha pagado para que nosotros sigamos viviendo en nuestros pecados, en nuestra vida terrenal, en nuestra vida mundanal. Tenemos que cortar todo aquello que nos lleva al pecado y a la muerte. Así como un doctor o un médico está dispuesto a cortar una parte del cuerpo que ya no sirve para salvar el resto del cuerpo, el Señor dice: no, todo aquello que te sea ocasión de caer, córtalo, porque es mejor entrar mutilado al reino de los cielos. Y está hablando en sentido espiritual. Pero hay situaciones literales donde nosotros podemos familiarizarnos con estas situaciones de amputaciones de miembros del cuerpo para salvar la vida. Y es aquí donde está la importancia de que muchas veces es preferible amputar por preservar la vida y no que todo el cuerpo se pierda en ocasión de la muerte. Y el Señor nos hace un llamado en ese contexto espiritualmente, ¿no? Que muchas veces tenemos que cortar todo aquello que nos lleva al pecado, que nos acecha y que nos hace caer en el pecado y en la tentación, para que nosotros podamos entrar en la vida, la cual el Señor ya pagó por cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos tener un feliz sábado y que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.